Dios los bendiga, hermanos y amigos oyentes. Damos gracias a Dios y esperando que todos se encuentren bien de salud, ya que está haciendo bastante frío. Continuamos con Mateo capítulo 24, en el verso 6, donde el Señor habla acerca de guerras. Dice la palabra del Señor: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amados hermanos, el Señor Jesús usa una metáfora de los dolores de parto para describir los eventos catastróficos que ocurrirán. Los discípulos no deberían de asustarse ni desorientarse ante estas declaraciones del Maestro, ya que todo esto era necesario y formaba parte de los preparativos para el regreso del Señor Jesucristo. Jesús, hermano, le dice a sus discípulos que deberían estar preparados para los últimos tiempos, perseverando y siendo fieles embajadores del reino de nuestro Señor Jesucristo. Así como usted y yo tenemos que estar listos y tenemos que estar cada quien preparados, hermano, para su regreso, para esa venida tan gloriosa que estamos esperando. El Señor Jesús, como parte de su respuesta a la pregunta a los discípulos, cuando ellos le dijeron en Mateo capítulo 24, verso 3, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos, el fin de este siglo. El Señor Jesús respondió diciéndoles: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Debido a las palabras del Señor Jesús, cada vez que hay una explosión de conflicto, y por lo regularmente, hermano, a los alrededores de Israel, muchas personas, hermano, comienzan a preguntarse si esta nueva guerra, si este nuevo evento de guerra es la señal del fin de los tiempos. Si tan solo la gente, hermano, leyera la palabra que dice Mateo 24, verso 6, donde el Señor dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esta declaración del Señor Jesús sobre guerras y rumores de guerras es para decir, hermano, que la guerra es una señal del fin de los tiempos. Es exactamente lo que el Señor Jesús pensaba. Jesús nos enseñó a no dejar que las guerras o los rumores de guerras, hermano, nos alarmen o nos preocupen. Todo el mundo ora por la paz, todo el mundo ora porque no haya guerras, porque haya paz en el mundo, pero el Señor Jesús lo declaró y lo profetizó, que habría guerras y rumores de guerras, que iba a haber conflictos internacionales, cuando Él dice que se levantará nación contra nación. Pero también nos dice a nosotros que no nos alarmemos porque era necesario que todo esto aconteciera. Pero hace hincapié el Señor Jesús y dice: pero todavía no es el fin. A través de los años, hermano, hablar de guerra se ha convertido en una señal de alarma para la iglesia, principalmente cuando esto sucede en Medio Oriente. Son una señal, pero todavía no es el fin. Es lo que recalcó el maestro. Igualmente, hermano, el Señor Jesús habló de falsos cristos, de hambrunas, de terremotos, dijo que habría hambres, pero también advirtió que todo esto es el principio, es el comienzo,
el principio de dolores, como lo anunció el Señor Jesucristo. Tristemente, hermano, todas estas cosas que Jesús indicó, que no eran necesariamente señales del fin de los tiempos, son precisamente las cosas que la mayoría de la gente ve como señales del fin del tiempo, de un tiempo final que se vivirá. Esto no quiere decir que las guerras y los rumores de guerras no estén relacionadas con el fin de los tiempos. Cuando la Biblia habla del fin de los tiempos, describe algunas guerras intensas. Pero al parecer, hermano, el punto del Señor Jesús es que siempre ha habido guerras. Pero al parecer el punto del Maestro es que siempre, hermano, habrá guerras en el mundo. Siempre ha habido guerras, siempre han existido. Pero habrá una última guerra, un último enfrentamiento, que será el sonido de la séptima trompeta que anuncia el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, las guerras y los rumores de guerra no son indicadores fiables, hermano, de que el fin se acerca. Porque, como vuelvo a repetir, se han escuchado guerras a través de muchísimos años. Existió una Segunda Guerra Mundial que se vivió y desde esa fecha hasta hoy ha habido grandes conflictos, grandes guerras, pero dice la palabra del Señor, todavía no es el fin. Puede existir una guerra en el continente africano, en el asiático europeo, en el americano. Puede existir, hermano, guerras en diferentes países. Puede existir muchos conflictos con el pueblo de Israel y sus vecinos, las guerras contra el terrorismo, pero ningún conflicto hoy en día es necesario como una señal del fin de los tiempos. No importa qué guerra y rumores de guerra estén ocurriendo en nuestro alrededor, nuestra misión es la misma. Y resulta que la misión es lo que Jesús dice, que sí sería un indicador, este sí es un indicador fiable del fin de los tiempos, un indicador confiable del fin de los tiempos. Y el Señor Jesús lo anunció cuando dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En esta ocasión el Señor Jesús sí está anunciando ahora el fin de los tiempos, y el indicador más confiable es que sería predicado el evangelio en todo el mundo. Mateo 24, verso 9 al 14 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Veamos la importancia, hermano, de cada versículo donde el Señor Jesús hace sus alertas, nos pone en alarma a nosotros, hermano. Así que por lo tanto, hermano, estas son características que marcan la época y señales del fin. Como decía el versículo 6, todas las guerras, todos los conflictos entre naciones, pero el Señor dice, todavía no es el fin, porque como es evidente, también vendrán falsos cristos, rumores de guerras, los terremotos, han caracterizado, hermano, a toda esta era, a todo este tiempo que hemos vivido, todo este tiempo que ha vivido, que ha existido la iglesia. Muchas veces, hermano, la iglesia se pone temerosa cuando sucede algo. La iglesia se pone en alerta cuando suceden todo este tipo de cosas. Cuando usted y yo tenemos que vivir atentos,
Tenemos que vivir confiables de que cuando todo esto acontezca es porque algo grande sucederá, algo glorioso. Y es algo que nosotros estamos esperando, hermano. La venida de nuestro Señor Jesucristo sería algo glorioso y es lo que la iglesia debe estar atenta y no descuidarnos en nuestra vida, hermano, para que cuando el Señor Jesucristo venga, seamos levantados juntamente con la iglesia. Aunque a medida que pasa el tiempo, hermano, es evidente, hermano, que nos acercamos al tiempo final. En este momento, hermano, la explosión demográfica es motivo de gran preocupación y con razón, pues millones de personas también están muriendo de hambre. Hay terremotos en diferentes lados. La situación se está agravando. Sin embargo, hermano, el caballo negro, hermano, que representa el hambre en el libro de Apocalipsis capítulo 6, aún no ha aparecido. Pero dicho caballo con su jinete, hermano, serán presentes cuando llegue el fin. Lo que vemos hoy, hermano, es como el principio de dolores de una mujer encinta, el principio de una tribulación y de señales. En este pasaje bíblico, hermano, el Señor comienza a hablar de este periodo llamado de tribulación. Nosotros estamos viviendo, hermano, en esta época de la iglesia, que algunos prefieren denominar, hermano, la era del Espíritu Santo, pero lo que en realidad hoy estamos viviendo todavía es un tiempo de gracia, es un tiempo de oportunidad, un tiempo donde la Biblia, hermano, ya ha clasificado a través de los años tres grupos de personas, donde nosotros tenemos que identificarnos en qué grupo de personas nos encontramos. Ha puesto a los judíos en un lugar, los gentiles o las personas de las demás naciones en otro lugar. Pero hay otro tercer grupo y es la iglesia de Dios. Como destaca el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 32, nombra a los judíos, a los gentiles y a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, los hijos de Dios. ¿Dónde estamos clasificados nosotros? Recordemos, hermano, que los que serán levantados son los que pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo. En esta época, hermano, Dios está llamando a personas de entre judíos y de las demás naciones, también para ser parte del pueblo, para que crean en Él y constituyan este tercer grupo que es la iglesia, donde nosotros también tenemos que estar. En este tercer grupo, hermano, es el que será removido en cualquier momento, hermano, cuando el Señor Jesucristo venga a recoger a su iglesia. Será removido de este mundo y ese momento, hermano, es donde solamente Dios sabe. Y es el momento, el punto exacto, el momento exacto, el tiempo exacto, el día y la hora exacta, donde solamente Dios lo ha determinado. Entonces, hermano, yo creo que comienza cuando su iglesia ya no esté, comenzará una gran tribulación. El versículo 9, hermano, nos habla donde dice que entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. El Señor Jesús está dirigiendo estas palabras evidentemente a los discípulos. En ese momento, solamente ellos, hermano, constituían la iglesia. Esto también fue dirigido a la nación de Israel, quien ha experimentado una oposición y una aflicción a escala mundial. Durante muchos años, los judíos han sido perseguidos. En este punto, hermano, quisiera referirme a un hecho importante para los cristianos de nuestro tiempo. Mientras los miembros de la iglesia verdadera se encuentran en este mundo, hermano, podría existir una discriminación a nivel mundial. Podría existir una persecución a nivel mundial para la iglesia.
algo que la iglesia ha resistido durante mucho tiempo, y esta no sería una excepción, que la iglesia también sea perseguida. Sería imposible que un ingenuo creyente en el Señor Jesús, un verdadero, un genuino, disculpe la palabra, pero es un genuino creyente en el Señor Jesucristo, rechace al Maestro en los tiempos de angustia. Tal sentimiento, hermano, será muy intenso, con mayor amplitud, después de que la iglesia sea removida, hermano, de la escena. La palabra del Señor dice en el verso 10 y verso 11, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Anteriormente, hermano, vimos que se le advertía a la iglesia con respecto a los falsos maestros, mientras que a Israel se le prevenía sobre los profetas falsos. Por ello aquí, hermano, después de que la iglesia haya sido removida, la advertencia se refiere nuevamente, otra vez, aunque ya no será para la iglesia, habla nuevamente de falsos profetas que engañarán todavía a muchos de los que se queden, hermano, a muchos de los que no siguieron al Maestro, no siguieron a Jesús, seguirán siendo engañados. Y luego el Señor dice en el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estas palabras afirman un principio de lo que muchos, hermanos, han escuchado este pasaje, de los que muchos, hermanos, tal vez han meditado en este pasaje, y muchos, hermanos, de los que piensan que están bien, dice el Señor, de los que están firmes, miren que no caigan. Muchos están siendo engañados, muchos están siendo enfriados, hermano. Su amor, hermano, se ha terminado por la obra del Señor. Buscamos a Dios como un centro de entretenimiento, como si la iglesia fuera un pasatiempo. La iglesia, hermano, es un lugar de congregación, es un lugar donde nos concentramos para glorificar y alabar a nuestro Dios, donde recibimos, hermano, fortaleza, donde recibimos unción para poder enfrentar, hermano, lo que viene para la iglesia. Lo mejor está por venir, hermano, y es el Señor Jesucristo. Vendrán muchas cosas, vendrán aflicciones todavía para la iglesia, pero la iglesia tiene que estar firme. La iglesia, hermano, no debe de enfriarse, porque la palabra del Señor ya nos alertó que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mucha gente, hermano, que estaba dentro de las iglesias, hoy ya no lo está. Mucha gente que se veía ferviente, que se veía, hermano, con un fuego avivado. Ese fuego se apagó y esa persona se ha enfriado. Están fuera de las iglesias, están fuera de la comunión con Dios. Se olvidaron de sus sentimientos hacia Dios. Y hoy están viviendo una realidad evidente, hermano, de los tiempos finales. El afecto natural del hombre se ha acabado, hermano, se está extinguiendo. El amor por Dios se ha acabado en muchos y el amor por el hombre también. Ya vemos muy pocas personas dispuestas a ayudar, muy pocas personas dispuestas a trabajar. Vamos a ver el verso 3, hermano, donde el Señor dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. La cuestión es aquí, hermano, ¿quiénes permanecen firmes hasta el fin? El libro de Apocalipsis leemos que Dios tendrá a todas las fuerzas de la naturaleza, a todas las fuerzas del bien, también a todas las fuerzas del mal, mientras Él coloque un sello de protección
en sus escogidos, en muchas de las personas que le han seguido. Así que aquellos que perseveren hasta el fin serán aquellos que el Señor haya marcado, hermano, como su propiedad, que son propiedad del Señor Jesucristo. Porque Jesús, hermano, es el buen pastor. A través de los tiempos, hasta aún en los tiempos finales, Él es el buen pastor. Un pastor que está al cuidado de sus ovejas. Él conducirá a sus ovejas hasta que lleguen hasta el fin. Tenemos esa guianza, hermano, nuestro Señor Jesucristo. Recordando, hermano, la ilustración de las 100 ovejas que encontramos también aquí en el libro de Mateo, en el verso 18, en el capítulo 18, se hace realidad, hermano, la experiencia del buen pastor. El buen pastor que comenzó con 100 ovejas, pero se le había perdido una y fue a buscarla. Dejó las 99 y fue a buscar aquella que estaba perdida, pero lo trae, hermano, con regocijo al rebaño. Así que el Señor Jesús, que comenzó su obra con 100 ovejas, culminará su obra con esas mismas 100 ovejas. Amados hermanos, perseveremos hasta el fin, dice la palabra del Señor, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a continuar en un siguiente video, hermano, acerca de esta gran profecía, Mateo capítulo 24. Que Dios les bendiga. Les mandamos un saludo y un abrazo a cada uno de ustedes.